El agua es un elemento imprescindible para la vida en nuestro planeta. No solo los seres humanos dependemos de su existencia, sino también las plantas y los animales. Sin embargo, ¿te preguntaste alguna vez qué pasa con los animales que viven en el agua? Vamos a descubrirlo. Antes de comenzar, no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Mantenerse hidratados es imprescindible, pero ¿qué pasa con los animales marinos? ¿Toman agua? Los océanos cubren las mayores superficies de nuestro planeta, y en él viven millones de especies. Sin embargo, surge la pregunta, ¿cómo se hidratan? Bueno, veamos. El ser humano necesita beber agua dulce, con una concentración máxima del 2% de sales, ya que si no el cuerpo se deshidrataría gravemente. A diferencia de nosotros, los peces de mar beben agua de forma constante, aunque claro, no todos beben las mismas cantidades. Estos animales marinos deben hallar el equilibrio entre la salinidad del agua y la de sus propios organismos. Así, organismos tan antiguos como las anémonas, las esponjas o los erizos de mar poseen el mismo nivel de sal en su cuerpo que el del nivel del agua. Esto tiene algunas diferencias según las diversas especies. Por ejemplo, los teleósteos, que son la especie que se caracteriza por tener vértebras óseas, cola, escamas y vejiga natatoria, a la cual pertenecen la mayoría de los peces, sus niveles de sal en cuerpo son menores a los niveles de sal del mar. De manera que beben agua para regular dichos niveles y evitar deshidratarse, lo cual es algo normal cuando pierden agua a través de la piel. Este mecanismo de regulación se llama ósmosis y su función es retener las sales absorbidas al beber. Para no perder las sales obtenidas, los peces suelen orinar en pequeñas cantidades. De esta manera, cuando los peces toman agua, las sales sobrantes resultan secretadas a través de las células que se encuentran en las branquias. Y como todo mecanismo, este es regulado por el corpúsculo renal, una estructura que está en los riñones, la cual es encargada de realizar las filtraciones necesarias para aprovechar los componentes que el pez necesita y desechar los restantes. ¡Qué curioso! Y yo me pregunto, ¿qué pasa con los peces de río? Al igual que los marinos, estos beben agua, aunque en menores cantidades. Los peces de río tienen una mayor concentración de sales en su organismo que el medio en el que viven, de manera que deben evitar perderlas. Para ello, utilizan dos mecanismos. El primero se encuentra en la parte externa del cuerpo. Las escamas y la sustancia mucosa que recubren su cuerpo limitan el acceso del agua. Y el segundo se encuentra en los riñones. Estos procesan el exceso de agua y lo expulsan, pero con poca concentración de sales. Ahora que ya sabes que los peces toman agua, te dejamos otro dato curioso. Si bien los peces no duermen de la misma forma que los mamíferos, estos necesitan del descanso al igual que todo ser vivo. Realizan descansos cortos, de pocos minutos, donde cesa su actividad, no responden a los estímulos y reducen su ritmo metabólico y frecuencia cardíaca. ¿No te parece curioso? Como siempre, si te gustó el video no olvides dejar un like, suscribirte y dejarnos un comentario con la pregunta que quisieras resolver. Hasta la próxima.